Obsesión o carencia. Panda y la tragedia de su crianza. Análisis y teoría del personaje. El día de hoy he hecho una teoría sobre el personaje Panda de Escandalosos, un personaje complejo y poco querido. Panda es, en muchos sentidos, el resultado de una infancia completamente controlada, protegida y carente de obstáculos reales. Su personalidad está moldeada por un contexto donde no tuvo que luchar por nada esencial. No por alimento, no por calor, no por afecto básico, aunque sí por conexión real, ni por supervivencia. Lo más cercano a un conflicto que vivió fue el aislamiento, que claramente lo marcó, pero no al nivel de forjarle el carácter. A diferencia de Polar, que aprendió a ser autosuficiente y a adaptarse a través de necesidad. Y de Pardo, que internalizó desde joven el valor del altruismo por experiencias concretas, como el episodio con los bomberos, que probablemente le enseñó que ayudar salva, y que ser salvado también puede inspirar. Panda no tiene esas raíces. Él no aprendió, simplemente existió en una burbuja, como una planta de interior que nunca conoció la lluvia ni el sol directo. Desde su cautiverio en el zoológico, un lugar que lo mantenía vivo pero no lo formaba emocionalmente, Panda fue expuesto al mundo exterior por un televisor, y peor, a través de dramas románticos asiáticos. Lo que para cualquiera sería entretenimiento, para él fue formación emocional. Sus primeras lecciones de vida no fueron dadas por una figura paternal o maternal, ni por la experiencia, sino por una narrativa excesivamente idealizada, románticamente tóxica y dramática. Eso significa que su educación afectiva se basa en celos, persecuciones amorosas, desilusiones exacerbadas y obsesiones disfrazadas de amor. No tuvo herramientas reales para diferenciar un afecto sano de una dependencia emocional. Esa carencia de base emocional sólida se mezcla con una crianza donde, al integrarse con sus hermanos, asume un rol completamente pasivo. Pardo era el mayor, el líder natural, el de las ideas. Polar, el más silencioso pero letal, asumía el rol de protector y ejecutor. Panda, simplemente iba con la corriente. No era quien tomaba decisiones ni quien cargaba el peso de nada, y eso refuerza su postura dependiente, incluso algo egocéntrica. Porque no habiendo tenido que sacrificarse por otros, no sabe hacerlo. Y porque nadie lo trató con dureza o exigencia real, nunca tuvo que ajustar su conducta para adaptarse al grupo o al entorno. Es lógico entonces que, al llegar a la adolescencia, su necesidad emocional se haya volcado de lleno en la búsqueda del afecto romántico. Pero no cualquier tipo, el que dio en la tele. Cree que el amor tiene que doler, que implica pelear por la atención del otro, que los celos son románticos y que si alguien no responde como uno quiere, hay que insistir más. No tiene el más mínimo filtro afectivo sano. No porque sea una mala persona, sino porque jamás tuvo la oportunidad, ni el guía para desarrollar inteligencia emocional. Tampoco ayuda que sus hermanos, aunque lo quieran, jamás se enfrentaron directamente a sus defectos. Lo tratan con cariño, con paciencia, con una tolerancia que raya en la permisividad. Nunca le pusieron límites reales porque lo ven como el más sensible, el más vulnerable, el que necesita comprensión, no confrontación. Pero eso, sin querer, lo infantiliza. Lo mantiene emocionalmente estancado, sin que él siquiera lo note. Panda sigue siendo un niño emocional en un cuerpo de adolescente. Y por eso, cuando se enamora, se obsesiona. Cuando alguien se aleja, se siente traicionado. Cuando no tiene el centro de atención, se pone celoso. Cree que el afecto es algo que se gana con drama y constancia, no con empatía ni conexión real. Se cree el protagonista de una historia donde todo debe girar a su alrededor, y eso lo vuelve demandante, inestable y a veces incluso tóxico. Pero todo nace de una ignorancia emocional, no de maldad. Él simplemente no sabe amar de otra forma porque nadie le enseñó otra. Pardo y Polar, sin querer, reforzaron ese estado. No porque no lo amen, sino porque lo quieren tanto que no se animan a ponerle frenos. Como si Panda fuera tan frágil que una crítica lo rompería. Lo tratan como a un jarrón, no como a un igual. Y eso lo mantiene en un loop de victimismo suave. Se siente incomprendido, pero tampoco se esfuerza por cambiar. Busca aceptación afuera sin encontrar una brújula interna, y por eso cambia de pasiones, de intereses, de ídolos, de maneras de vestirse, según con quien esté o que vea. No tiene un yo firme, porque ese yo nunca tuvo que defenderse de nada. En conclusión, Panda no es simplemente el simpi pendejo del grupo. Es el más emocionalmente desprovisto, el más frágil psicológicamente. No lo es por naturaleza, sino por crianza. Y no se trata de justificarlo, sino de entenderlo. Su forma de amar es distorsionada porque su percepción del amor fue una ficción desde el principio.
Si Panda alguna vez evoluciona, no será por sí mismo, sino por alguien que le diga no, eso no está bien, que lo confronte, que lo rete, y que lo ame lo suficiente como para romperle el corazón si es necesario, pero nunca el alma. Porque ahí, en el fondo, todavía hay un niño solitario abrazando un muñeco, esperando que alguien de carne y hueso lo abrace de verdad. Posible evolución para el personaje. La única posible evolución real para Panda no nace de más afecto, más paciencia o más compañía. Él ya tuvo eso. Su historia no necesita más suavidad, necesita fricción emocional real. Para que deje de repetir patrones románticos tóxicos, debe ser enfrentado con algo que jamás vivió, la consecuencia directa de su comportamiento emocional. La solución no está en el abandono ni en un cambio drástico de entorno, sino en una combinación de tres factores fundamentales: la frustración, la confrontación y la construcción de un yo autónomo. Primero, la frustración necesaria. Panda necesita experimentar el rechazo no como una tragedia o como un villano en su historia, sino como parte natural del vínculo humano. Necesita que alguien le diga no te quiero sin un giro dramático, sin un conflicto extremo, sin una redención final. Esa frustración, si se sostiene sin que sus hermanos le endulcen el dolor, lo obligaría a empezar a diferenciar entre deseo y derecho. Porque Panda no ama, posee. Y no porque sea malo, sino porque nunca aprendió a separar su necesidad del otro de la existencia del otro como ser libre. Tiene que entender que el cariño no se mendiga, ni se exige, ni se fuerza. Segundo, la confrontación directa. No basta con que el mundo lo rechace. Pardo y Polar, sus figuras más cercanas, tienen que dejar de tratarlo como el hermanito especial. Necesitan plantarse y decirle, esto que haces no está bien, te estás comportando de forma egoísta, lastimas a otros cuando actúas así. No con odio, sino con autoridad emocional. Panda necesita que lo traten como a un igual. Como a alguien capaz de cambiar. Porque mientras lo vean como el débil del grupo, él seguirá actuando como tal. En el momento en que alguien lo mire a los ojos y le diga puedes ser mejor que esto, se abre la primera grieta en su armadura infantil. Tercero, la construcción de identidad propia. Panda vive en función de lo que consume o lo que otros piensan. Su imagen, sus actitudes, sus pasiones, todo está copiado o inspirado en referentes externos. No sabe quién es, y por eso necesita gustar. Necesita que lo acepten para sentirse real. Para salir de ahí, tiene que pasar tiempo solo. No viendo novelas, no buscando aprobación. Solo, en contacto con su propio silencio. Tiene que aburrirse de sí mismo lo suficiente como para empezar a preguntarse qué quiere realmente, sin que nadie le diga que está bien o mal. Recién ahí empieza la construcción de un yo. Esa transformación no es instantánea, ni lineal, ni garantizada. Panda puede resistirse, puede caer en viejos patrones, puede sufrir. Pero si alguien le pone un límite, y no lo abandona cuando reaccione mal, sino que se queda ahí y lo obliga a madurar, entonces sí hay una salida. Porque Panda tiene sensibilidad. Tiene corazón. Solo que lo tiene mal enfocado, como una linterna brillante apuntando a cualquier lado. Al final del camino, Panda puede ser mucho más que el que persigue amor. Puede convertirse en alguien que lo da sin condiciones, que lo vive sin ansiedad, que lo recibe sin miedo. Pero eso solo pasará cuando deje de verse como el protagonista de una novela, y empiece a vivir como un personaje de carne y hueso, roto, complejo, pero capaz de crecer. Porque nadie elige cómo empieza, pero sí puede decidir cómo termina. Y si Panda quiere escribir su propia historia, lo primero que tiene que hacer, es cerrar la tele. Bueno, espero les haya gustado esta teoría godiana que hice, me pasé un día haciéndola y bueno, es una fumada como todas las teorías que hice y haré más teorías luego. Si ya llegaste hasta acá te invito a que te suscribas y que veas otros de mis vídeos. Hasta la próxima, perro.